Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres como el profeta Elías, o Jeremías, o alguno de los antiguos profetas. Y Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hoy se te pregunta quién es Jesús para ti, ¿qué respuesta das? Hoy reconocemos que estamos en un cambio de época, en una transformación vertiginosa de la mentalidad, la sensibilidad, la comprensión, los lenguajes de los hombres y mujeres de hoy, especialmente los más jóvenes. Algún autor francés, Gilles Lipovetsky, habla del pensamiento líquido de nuestra sociedad, y cuando se plantea que las grandes instituciones, la familia, la misma política, la religión, el sistema educativo hablen con el hombre de hoy, el mismo Lipovetsky se pregunta: ¿y con quién hablar? Si el pensamiento posmoderno lleva hoy a pensar de una determinada manera, y 10 años después es otro pensamiento distinto, y 8 años más tarde es otro pensamiento distinto, que evoluciona y muestra un ideario de alguna manera volátil, cambiante, que no nos lleva a ser como en ideas sostenibles en el tiempo. Pero el cristianismo, que ha pervivido todos los cambios culturales imaginables en 21 siglos, que sin un poder militar, sin un poder económico, ha sobrevivido todos los grandes imperios: el imperio romano, el imperio griego, el imperio bárbaro, los imperios del siglo XX, el alemán, el soviético, probablemente sobrevivirá el imperio americano y chino. El cristianismo, la iglesia, tiene algo para hablarnos, para decirnos a nuestro mundo. Y partimos de esa frase, de esa pregunta inicial: ¿quién es Jesús para ti? Algunos hablan de Jesús como una persona muy destacada, muy importante, muy inteligente, muy sabia, pero como que murió y es simplemente cosa del pasado, historia del mundo. No es así. Si tú asumes el cristianismo como una experiencia del pasado, sencillamente no estás entendiendo el cristianismo. El Espíritu de Jesús, y es la promesa que Él nos hace: yo me voy, pero les envío el Espíritu Santo. Sigue acompañando el hoy de tu vida. Sigue hoy cuestionando la manera de ser, el estilo de vivir de los hombres y mujeres de nuestra época, de nuestro tiempo. Hoy Jesús de alguna manera quiere replantear los llamados valores esenciales o valores rectores de nuestra existencia y mostrarnos verdades profundas: que la vida es grande y la vida es valiosa, no cuando se vive para nosotros, sino para los otros. Nos quiere mostrar Jesús que no hay mayor libertad en la vida que la interior, frente a las cárceles que construimos en el corazón
muy en la línea de la Eucaristía del pasado martes, ser libres frente a apegos afectivos humanos, frente a bienes terrenales y frente a la egolatría, el endiosamiento de la propia imagen. Jesús nos quiere mostrar, como en los principios rectores que Él nos señala, que más allá del dolor, que ciertamente lo hay, el escándalo de la cruz, allí hay un sentido frente al sufrimiento y hay un camino de redención. Y nos quiere señalar el Cristo, 21 siglos después de haber pasado por esta tierra, nos quiere señalar el Cristo que el mayor mal y el más grande poder del mal sobre esta tierra, la muerte, ha sido vencida por la resurrección. Hoy con ustedes quisiera compartir con sencillez mi fe, mi experiencia del Señor, mi idea de Jesús, pero no de una manera teológica, abstracta, especulativa, racional, que al hombre de hoy, que es de lo cotidiano, de lo sensible, de lo simple, como que no le dice mucho esos grandes discursos especulativos y teológicos que la Iglesia ha tenido por muchos años. De manera simple y quizás un poco atrevida, quiero sintetizar esa respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús para mí? Y quisiera presentárselas a partir de 10 frases lapidarias, 10 expresiones que nos tienen que poner a nosotros a pensar en la vida. Comienzo. La primera frase, ¿quién es Jesús para mí? Es el pobre que enriqueció a todos. Sin dinero. La bolsa con los denarios la manejaba Judas. Sin ingresos laborales o salariales, quincenales o mensuales, desde su vida, libre completamente frente a los bienes terrenales, enriqueció el mundo, nos enseñó otra manera de pensar, otra forma de vivir, otro estilo de vida, y nos enseñó una forma diferente de amar, no desde los apegamientos, sino desde la libertad interior. Pero pienso en una segunda frase. Jesús es el hombre obediente que nos hizo libres. Cuando nuestro mundo reclama tanto mi autonomía, mi igualdad, mi libertad, a mí nadie me diga nada, mi espacio, mi independencia, Pablo el apóstol afirma, Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mismo Jesús en vida decía, mi alimento es obedecer, es hacer la voluntad de mi Padre Dios. Cuando hoy nos parecen nuestras sensibilidades de hombres del siglo XXI, avanzada la historia, nos parece que obedecer a alguien es terrible, que es ceder en mis derechos, que nadie tiene derecho a darme órdenes y a mandarme. Jesús es el obediente y en su obediencia nos enseñó el camino de la libertad. ¿Quieres que te diga algo? El que con humildad no obedece los mandatos de Dios, con humillaciones, obedece los caprichos de los hombres. El que con humildad no obedece los mandatos de Dios, con humillaciones, termina obedeciendo los caprichos y normas dictatoriales de los seres humanos. No hay lugar en esta tierra donde uno no obedezca leyes. Y es una pura ilusión de una libertad exacerbada, una libertad utópica, uno pensar que en el mundo no obedece uno a nadie más que a su parecer, su capricho. Es más, las grandes esclavitudes que se construyen es en el corazón y que he conocido de personas se han construido justamente en nombre de la libertad. Es una paradoja, es una amarga ironía. Las personas, yo recuerdo un compañero de la universidad, hablaba del amor libre, hablaba de que él no iba a estar sujeto a una mujer. Y me he encontrado 25 años después de la universidad con él
Es un solterón inmaduro afectivamente, que el nombre de su libertad y su vida supuestamente de amor independiente, que es una vida promiscua, no fue capaz de sostener relaciones fieles, maduras y asertivas con una mujer en una relación estable de pareja. Es el drama del hombre de hoy, el nombre de la libertad. Hoy hemos construido esclavitudes, esclavo de la pornografía, del licor, del sexo, de muchas realidades, del materialismo, de las ambiciones. El nombre de que es mi vida, mi independencia, no me digan nada, que soy libre. Jesús nos enseñó el camino de la libertad por la obediencia al Padre Dios. Tercera frase, Jesús es el hombre virgen, casto, que nos enseñó a amar. Cuando hoy todo te habla del placer sensible, del amor de piel, de acostémonos ahora, aunque nos hayamos conocido ese día, acuéstate conmigo hoy, y luego miramos y amamos a crédito, amamos en cómodas cuotas mensuales, como las ventas de los almacenes a crédito. Jesús nos muestra en su vida virginal, en su amor casto, otro camino del amor. ¿Quieres que te diga algo? Las parejas de novios que he casado y que más se han acostado, han tenido vida sexual en el noviazgo, de casados no se buscan en la intimidad. Es una paradoja. Parece que se saturaron, se cansaron, quemaron previamente una etapa y todo el nombre de que es que el amor libre. Recuerdo hace 50 años, justo hace 50 años, 1967, el mayo francés del 68, pero el movimiento hippie que había desde el 67, Peace and Love, paz y amor. Y todo es el amor libre. Desfiguró más allá de la marihuana y de lo que sea, desfiguró en un ideal bueno, ciertamente, paz y amor, por un camino equivocado. Dios es asertivo, Dios no engaña. Y Jesús nos mostró en su camino virginal, en su camino de castidad, cuál es la fuerza del verdadero amor. ¿No te das cuenta que cuando uno tiene mucha vida sexual te haces dependiente, te haces esclavo, te haces vulnerable frente a la otra persona? ¿No te das cuenta que cuando tienes mucha vida sexual tú no sabes si amas a una persona o solo la deseas? Y te buscas a ti mismo en el cuerpo ajeno de una mujer o de un hombre. Hoy, por más que nos digan que somos libres para amar, yo veo tanta esclavitud, tantas dependencias enfermas, dependencias patológicas en tantos amados jóvenes de nuestra generación. Casto, y enseñó el camino del verdadero amor. ¿Quieres que te diga? Conozco movimientos de la iglesia, noviazgos castos, noviazgos vividos en un amor limpio y libre, y son matrimonios que en el tiempo van durando. Nuestros padres se casaron vírgenes y fueron matrimonios de 50, 55 años de existencia. Hoy se casan supuestamente conociéndose en todos los aspectos, y sus relaciones no duran más que un par de años, y tenían que conocerse en su vida sexual porque debemos de probar todos los aspectos, a ver si nos vamos a entender. Falacias, engaños, mentiras. Cuarta frase, Jesús es el hombre humilde que transformó el mundo. No fue fariseo, no fue escriba, no fue sumo sacerdote, no perteneció al Sanedrín judío, no estuvo vinculado al establishment, al establecimiento político religioso de su tiempo. Un hombre sin títulos académicos, un hombre sin cargos políticos, fue un hombre que marcó poderosa e incisivamente, profundamente, todo el pensamiento humano, espiritual, social, político de su época. Este hombre, un judío en un país marginal, porque la fuerza estaba en el Imperio de Roma,
marcó para siempre, con la sabiduría de su vida, marcó el mundo, sin orgullos, sin mostrarse soy el superartista, soy el superteso, soy el superacadémico, soy el superempresario. En su simplicidad, como hombre de a pie, cambió el mundo. En una quinta frase, Jesús es el pacífico que batalló como nadie por la dignidad de los hombres. Batalló por la mujer en una sociedad judía machista. Batalló por aquellos excluidos por impuros, los leprosos, la mujer cuando padecía flujos de sangre, no sé qué, los difuntos, y él dice, no se hagan esclavos de leyes tontas, de dictámenes humanos que ustedes dan como absolutos, cuando no son más que preceptos de hombres arbitrarios, subjetivos y cambiantes. Fue un hombre que batalló por la dignidad del enfermo, del niño, del anciano, del pecador, excluido por los demás, pero valorado y muy querido por Jesús. Con su discurso sin violencia, con paz, batalló como nadie por los derechos humanos, por la dignidad del hombre, hijo de Dios. En una sexta palabra encontramos que Jesús fue el hombre misericordioso, que habló solo de perdón, compasión, justicia y amor, y que paradójicamente no recibió misericordia de los suyos. La turba gritaba crucifixión. Los fariseos soliviantaron la multitud y a las mismas autoridades romanas le decían, es que este hombre subleva al pueblo, va contra el imperio romano. Habló de perdón con el pecador, la adúltera, la prostituta, el publicano cobrador de impuestos. Fue misericordioso con todos, pero con él no hubo misericordia. Séptima palabra o frase. Jesús es el profeta que no fue escuchado por su pueblo. Profeta significa voz de Dios, hablar a favor de Dios. Él mismo lo señaló en vida, nadie es profeta en su casa, en su tierra, entre su gente. Lo acogió más el pueblo gentil, pagano, no creyente, no judío, que el mismo pueblo por el que él vino a entregarse y por el que amó entrañablemente. Hoy, si te cuestionan en tu familia, entre los tuyos, si te menosprecian, te ridiculizan, no pierdas tu paz. Acepta con sencillez que es difícil ser profeta entre los conocidos. Quizás más los de afuera te valorarán que aquellos que han compartido la vida contigo. En una octava frase, Jesús es el hombre que nos mostró que la vida es para servir. Es el hombre servidor que se gastó por todos. Cuando hoy la publicidad te dice, no te maltrates, disfruta la vida. Cuando hoy todo te habla de satisfacer tus miradas, tus oídos, tu exquisito paladar, de vivir simplemente para ti, Jesús nos enseñó, no hay amor más grande que dar vida, entregar vida, donar vida a los demás. El mensaje cristiano en esto choca radicalmente como un taladro atómico, profundizando la tierra y rompiendo contra la tierra. El pensamiento económico, político, lo que hoy el Papa Francisco y Benedicto XVI en su momento llamaban la dictadura del pensamiento único, que ponen a todos nuestros jóvenes a pensar de la misma manera, a sentir de la misma manera, a peinarse de la misma manera, a vestirse de la misma manera, a caminar de la misma manera, a saludar de la misma manera, a comer lo mismo, hamburguesas con papita y Coca-Cola. Cuando hoy nos uniforman, Jesús nos enseñó, respeto esa vida, pero ahí no hay nada. El que vive solo para su egoísmo es siempre un eterno insatisfecho. La vida es grande cuando es servicio a los demás, gastarla por los otros. En una novena y penúltima frase, ¿quién es Jesús para mí? Y lo comparto contigo.
Jesús es el crucificado, llamado Rey. Cuando estamos por estos días en los 20 años de la muerte de Lady Diana Spencer, cuando miramos como dato curioso las casas reales en Europa, algunas en Asia, Jordania, Oriente Medio, no sé qué, uno lo mira con curiosidad y con simpatía. El poder y los reinados del mundo toman distancia radical del reinado de Jesús. El reinado del mundo es desde el boato, la moda, la solemnidad, la pomposidad, los atuendos, las fiestas. Jesús fue rey desde una cruz. Jesús fue rey desde el altar de la cruz. Desde entregar su vida y ser ridiculizado, menospreciado, señalado por los demás. Ese que le decían, si tú eres rey de Israel, libérate de la cruz, sálvate a ti mismo, le decía uno de los ladrones que lo acompañaban allá en el Calvario. Nunca estuvo un hombre tan cerca de la máxima expresión de gloria, la resurrección, como Jesús crucificado unas horas después ser resucitado por el Padre Dios. Desafía frontalmente el mensaje cristiano, el mundo, sus vanidades, sus apariencias, el teatro de la vida, el escenario donde a veces actuamos. Jesús, con sinceridad, con simplicidad y sencillez, nos enseña que no hay verdadero reinado en Dios sino desde la cruz. Termino con esta frase sencilla y perdone la detallada exposición. Pienso que esta es la frase más luminosa de todas las que encontramos sobre el misterio y la identidad de Jesús. Jesús es el muerto que resucitando nos ha dado nueva vida a todos. Esto no es una frase lanzada al aire, no es una expresión tirada al garete o vomitada en la existencia, no. Toda la fuerza teológica, celebrada en la liturgia, de transformación y de carga moral y de ética para una nueva vida, la tenemos aquí en esta realidad de muerto, mató el pecado del hombre y resucitando nos mostró el camino de una nueva vida. En ti y en mí está aceptar a Jesús. En ti y en mí está acoger su mensaje, su sabiduría. En ti y en mí está el abrir el corazón y ser un hombre, una mujer nuevos, con la fuerza del Espíritu del resucitado y vivir la existencia de otra manera. Hoy, Señor, te pedimos que seas ese artesano, ese artista que trabajando con filigrana nuestra vida, con cariño, si nos dejamos moldear, o con exigencia, si somos poco dúctiles, con exigencia, renueve nuestra vida. Tú, Jesús, no eres una idea. Tú no eres un muerto que existió hace muchos años y fue importante y sabio. No, se equivocan radicalmente quienes te comparan con un Mahoma, un Buda, un Confucio. Ellos nacieron, vivieron y murieron. Tú naciste, viviste, moriste como ellos, Buda, Mahoma, Confucio, pero tú resucitaste y eso no lo ha hecho nadie más en la historia del mundo, en la historia humana. Hoy te digo, te quiero acoger en mi corazón. Libérame de la vaciedad, de la frivolidad del pensamiento, de esta posmodernidad, materialismo, hedonismo que nos sofoca, nos asfixia el alma, no nos permite ser libres. Eso eres tú, Jesús, para mí. Eres el Mesías, el Hijo de Dios, pero eres también el gran modelo para una vida nueva en los hombres y mujeres de hoy. Amén.